Bienvenidos a IngeGeek, tu podcast de ingeniería civil. Este ya es el episodio de cierre de este año, ya con esta nueva temporada que va a ser de manera mensual, como ya mencioné en el anterior episodio. Antes de comenzar, quería darles las gracias a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales, de nuestro blog y también los que nos escuchan en este podcast, en darles un saludo fraterno, espero que hayan pasado una feliz Navidad y que el año que viene sea un año próspero para todos, que comiencen sus proyectos personales, ese proyecto que tanto te apasiona. Espero que des ese primer paso y puedas hacerlo. Si estás buscando trabajo, que espero que encuentres. Y la verdad, el único consejo que les puedo dar a experiencia propia es que nunca pares de aprender. Esta frase la he robado de Freddy Vega, el CEO de Platzi. Lo sigo mucho, estoy suscrito también a Platzi para algunas cosas de tecnología que me gustan, algo propio, pero la frase es muy potente. La frase aplica para todo. Me gusta mucho leer Twitter, me gusta mucho seguir a personas que hablan sobre marketing, que hablan sobre tecnología, y ayer justo escuché una frase que me motivó al 100%, que decía que existen muchos gurús, sobre todo ahora, mucho más en pandemia, que te aseguraban el éxito empresarial o el éxito financiero o la tan llamada libertad financiera, esa que podías conseguir una retribución en tu dormido, por decirlo así. Sin embargo, el mejor activo al que podemos invertir nosotros, todas las personas, es a nuestro propio conocimiento. Esta frase es muy sólida y muy real, así que si quieres, tú como ingeniero, como arquitecto, como miembro del sector de la construcción, si quieres apostar por algo, apuesta primero en ti y luego ya verás cómo avanza la vida, cómo avanza tu trabajo, y las retribuciones serán recíprocas con lo que tú das. Esa es la frase, y bueno, estos son los deseos que tengo yo, Ian Guevara, el CEO de IngeGeek, para todos los miembros que nos escuchan en esta comunidad y en este podcast, obviamente. Y como anteriormente mencioné, por favor escuche el primer episodio de esta nueva temporada para que más o menos estés al día. Cada mes haré un resumen de lo más importante que está ocurriendo en el sector de la construcción. Hablo de nuevas tecnologías, hablo de nuevas tendencias que se están realizando ya pues en el viejo continente, como en Europa y también en los Estados Unidos, y que quisiera transmitirles a todos ustedes para que sepan lo que está moviendo al mundo, lo que está moviendo al sector. Así que en este episodio les traigo 3 noticias, o bueno, 3 informaciones, artículos o posts, como quieran verlo o escucharlo. Así que bueno, ahora sí comencemos. Esto es IngeGeek, tu podcast de ingeniería civil. Esta primera noticia está relacionada, o la relacioné con lo último que ha acontecido al mundo entero, que es el Mundial. Y específicamente el país Qatar. Muchos decían, o muchos equipos decían, que tenían que irse con mucha anticipación para adaptarse al clima, a las altas temperaturas, pero que sin embargo los propios fundadores, o como se dice, los organizadores de estos partidos y de la FIFA propia, mencionaban que los estadios venían aclimatados. Así que durante los partidos pues se iba a sentir, no se iba a sentir más bien estas altas temperaturas. Y sí, he visto en videos de TikTok que como habían aires acondicionados debajo de los asientos de cada espectador, y que el clima dentro del campo era un clima admisible. Todo esto suma o data de una importante renovación que está teniendo la ingeniería en sí para adaptarse a estos estragos del cambio climático, y también para estas zonas que siempre han tenido altas temperaturas. Pero pienso más que debido a este factor llamado el cambio climático originado por nosotros, estas altas temperaturas son más que antes. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Las altas temperaturas en las ciudades, por causas de los materiales, de la propia densidad poblacional, cada vez preocupan más a los arquitectos y a los diseñadores. Pocas ciudades están pensadas para soportar las condiciones de calor cada vez más extremas que existen consecuencia del cambio climático. Esto hace que la presión
sea cada vez mayor para los arquitectos, ingenieros, urbanistas que realizan, diseñan y construyen edificios, espacios públicos y otros entornos urbanos capaces de proteger a las personas, entre comillas, en caso de temperaturas extremas. Este diseño pasivo, las fuentes, las zonas verdes y de sombra, porque también existen zonas de sombra, o la propia tecnología de análisis de microclimas son algunas de las herramientas al servicio de los diseñadores que necesiten preparar a las ciudades para un futuro más caluroso. Suena aterrador, pero es algo que va a suceder y que tienes que estar consciente de ello. Es así que con un cambio climático que aviva los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, las temperaturas cada vez más elevadas ya son la cruda realidad de todos nosotros. Por ejemplo, en Estados Unidos, este año ha sido tan caluroso que se han roto 7000 récords por todo el país respecto a temperaturas. En España, este 2022 ya cuenta con 25 días de calor récord, es decir, los más cálidos para su misma fecha desde menos de 1950. Y en la India, que es un país con altas temperaturas, ha sobrepasado los 47 grados centígrados a finales de abril. Realmente altas temperaturas, mientras que las olas de calor en Europa causaron que este verano estén las sequías más generalizadas y lamentablemente miles de fallecimientos. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que no aparece reflejado en estos informes, que viene a ser el papel de las ciudades como agravantes del problema. Los elementos que las conforman, los materiales que absorben el calor, la falta de sombra y vegetación, entre otros. Todo esto las vuelve mucho más calurosas que las zonas rurales cercanas. Por eso también se ha visto que muchas personas prefieren alejarse de la ciudad y vivir pues en campos, no en terrenos mucho más grandes. Y a todo este efecto de calor producto del cambio climático, los meteorólogos lo han llamado efecto isla de calor urbana. Pero ¿qué es una isla de calor urbana? ¿Por qué se forma? ¿Y qué pueden hacer los arquitectos o ingenieros para prevenirlas? Y algo también muy importante, ¿cómo puede ayudarnos la tecnología con este problema que nos involucra a todos? Primero comencemos respondiéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué son las islas de calor urbana? Si pensamos en las ciudades más grandes del mundo, seguramente nos estaremos imaginando imponentes rascacielos de acero, aparcamientos de hormigón o aceras atestadas de multitudes mirando escaparates. Combinados, son los ingredientes perfectos para crear una isla de calor urbana. ¿O no te has dado cuenta que en tu urbe o en tu ciudad, si es una ciudad densa poblacionalmente y que tiene muchos edificios, como que las temperaturas incrementan? Esa es la respuesta. Combinados son los ingredientes perfectos para crear este efecto llamado islas de calor urbana. Y esto se debe a que durante el día las superficies oscuras, tales como el asfalto, actúan a modo de esponjas de calor, absorbiendo mucha más radiación solar que las superficies claras. Al mismo tiempo, los edificios altos impiden que pase el viento y ofrezcan más luz del sol en muchos lugares en los que reflejarse, y al caer la noche, todo ese calor acumulado se va liberando lentamente, sumándose al calor residual que desprenden los miles de aparatos de aire acondicionado que los habitantes de las ciudades necesitan para protegerse de las altas temperaturas. Qué complicado es escuchar todo esto y qué tan real es lo que estamos viviendo hoy en día. Tal es así que la doctora Ariane Midel, profesora adjunta de la Universidad Estatal de Arizona, menciona lo siguiente. Todo esto viene a decir que en nuestras ciudades no refresca la noche tanto como debería. Ella viene hace años investigando y realizando simulaciones del calor urbano como parte del grupo de investigación climática llamada The Shade Lab. La inmensa mayoría de sus trabajos se centra en Phoenix, una ciudad que pronto podría volverse inhabitable debido al cambio climático, exacerbado por el efecto isla de calor urbana. Realmente es algo que acojona, pero es algo real. Y gracias a Dios existen profesionales pues que están y que tienen ese valor de investigar y hacer un bien al pueblo. Eso es lo que realmente uno tiene que valorar como
perteneciente a toda esta urbe. Que existan profesionales, ya sean pagados por el Estado o no, que se dediquen a buscar soluciones para el bien común, como todas las profesiones, como la propia ingeniería civil. Y por otro lado tenemos a David Ondula, profesor adjunto de la ASU y director de la Oficina de Respuesta y Mitigación del Calor para la misma ciudad de Phoenix, en la que menciona que esto es un problema del que cada vez son más conscientes en los gobiernos municipales. Lo que sigue sin estar claro es quién es responsable de hacer frente al reto que plantea el calor en nuestras ciudades. Y eso es muy cierto, porque quienes son los responsables para nosotros, que pagamos nuestros impuestos, vendrían a ser los funcionarios de estas entidades estatales. ¿Pero realmente se hacen cargo en tu ciudad? Una pregunta que cada uno tendrá su propia respuesta, de acuerdo también a la realidad en la que vive. Entonces, como en Phoenix existe ya este problema muy acrecentado, a Ondula y a su equipo se les ha encomendado la misión expresa de luchar contra el calor extremo en la ciudad antes que sea demasiado tarde, porque como ya se mencionó, la consecuencia que trae a que esto esté incrementándose solo en esta zona es que pronto se haga inevitable. Entonces, entre algunos de los proyectos más recientes se encuentra el programa municipal piloto Cool Pavement o Pavimento Helado, realizado en colaboración con la ASU. Dicho proyecto reveló que las capas de asfalto reflectante en comparación con el asfalto tradicional reducían la temperatura superficial media entre un 5.8 y 6.6 grados centígrados al mediodía y durante las primeras horas de la tarde. Y esto es muy cierto, colegas. El tema de la pavimentación asfáltica trae consigo mucha recepción del calor en la superficie, mucho más me parece que el propio concreto. Entonces tendríamos nosotros como investigadores, bueno, yo no es que me sume al colectivo de investigadores, me gusta investigar, sí, pero sé que existen grupos especializados, por ejemplo en el tema de pavimentos, o a los propios alumnos que están realizando su tesis o que les gusta la rama de los caminos y carreteras, a diseñar pavimentos que puedan luchar contra este efecto de cambio climático, ya que el pavimento en sí como tal, como producto, trae más calor a las ciudades. Eso sí, uno de sus beneficios es que trae más oportunidades, porque la ciudad se conecta con otras. Pero una de sus consecuencias, lamentablemente, como estamos observando y como estamos escuchando, es que trae consigo mucho más calor. Luchar contra el calor extremo es algo que cualquier gobierno municipal con 2 dedos de frente debería estar haciendo, y cuanto antes mejor. Se prevé que la población urbana sea el doble a la actual en 2050. A nivel mundial, casi 7 personas de cada 10 vivirán en ciudades. Como consecuencia, habrá cada vez más comunidades en peligro a medida que el cambio climático genere olas de calor cada vez más extremas. Y esto es una realidad, porque si tú vives en provincia, si vives en una zona rural y quieres ser profesional y dentro de tu zona no existen universidades, pues querrás ir a la capital de tu país, y lamentablemente se hará más denso y ocurrirá lo que estos científicos están vaticinando. Entonces, la buena noticia es que las urbes se muestran dispuestas a trabajar. Muchas están buscando soluciones transdisciplinarias al problema. En septiembre de 2022 marcó la primera congregación de responsables municipales de la lucha contra las altas temperaturas, CHO por sus siglas en inglés, de ciudades de todo el mundo, organizado por el Adrienne H. Rockefeller Foundation Resilience Center del Atlantic Council, punta de lanza de la organización internacional denominada Extreme Heat Resilience Alliance, o en castellano, Alianza por la Adaptabilidad al Calor Extremo. En este evento, un grupo formado íntegramente por mujeres de la política puso en común los desafíos que supone adaptarse a la dura realidad del cambio climático. El evento también coincidió con la publicación de un informe elaborado por esta organización sin ánimo de lucro titulado Hot Cities: Chilled Economies, Impacts of Extreme Heat on Global Cities. Ciudades calurosas, economías congeladas, el impacto del calor extremo en las ciudades globales.
discúlpeme por el inglés. El informe examina el impacto del calentamiento global en 12 grandes áreas urbanas. Si bien algunas ciudades van más adelantadas en cuestión de mapeo y análisis, todas están igualmente centradas en expandir infraestructuras de enfriamiento, haciendo especial hincapié en microparques y doseles arbóreos. Escuchen esto, muy interesante. Pero también me dirás, Ian, pero nosotros que somos de Latinoamérica, no sé si me están escuchando de España, ¿cómo nos puede beneficiar? Y la respuesta es clara. Nosotros, al igual que nuestras propias normas, somos como que la copia de las normas de Estados Unidos o de estas entidades que ya probaron algo y realmente vieron que funciona. La realidad es esa. Y si ellos ya están comenzando con este tipo de iniciativa, tarde o temprano vendrá a Latinoamérica una especie de usabilidad frente a nuestro entorno. Así que eso es muy beneficioso. Eso sí, siempre, por eso es importante que muchos profesionales estén involucrados, buenos profesionales, recalcando, dentro de esta problemática. ¿Y para qué? Porque somos nosotros la materia prima de nuestra zona y somos también los responsables de cuidar nuestra propia ciudad, nuestro propio continente. Bueno, continuemos. Entonces, en respuesta al informe que están creando estas sociedades sin ánimos de lucro, su principal énfasis será en diseñar para mitigar el calor. Por ello, los gobiernos de las ciudades no son los únicos que pueden cambiar las cosas. Son cada vez más los arquitectos, ingenieros y urbanistas a quienes se les encarga mitigar las islas de calor urbana. La misión puede ir desde optimizar la orientación de un edificio hasta algo tan sencillo como añadir más fuentes a los parques urbanos o pintar los tejados de colores más claros para que reflejen el calor. Y eso es muy cierto. Si tú me sigues en Instagram, ingegeek_civil, coloqué hace mucho tiempo un post en donde se observaba diferentes fachadas con varios colores y estos colores obtenían un porcentaje de retención de color de acuerdo al color, valga la redundancia, y donde el color negro era el que más recibía y más captaba. Entonces por eso es que a veces también veo en mi ciudad muchas personas que tienen techos de color blanco, porque el blanco es el color que más refleja el calor. Así que ojo al dato. Y aquí viene un componente nuevo llamado diseño pasivo, muy clave para la mitigación del calor. Por poner un ejemplo, propiciar la ventilación natural en el interior de un edificio puede minimizar el uso del aire acondicionado y mantener el color a raya cuando hace el sol. Además, no todo depende de lo que sucede en el interior de los edificios. Propiciar la ventilación natural entre ellos tiene un gran impacto. No creo que haya mucha gente que crea que tenemos un entorno urbano inmejorable, afirma Hajime Aoyagi, supervisor del departamento de diseño de la firma japonesa Nikken Sekkei, el segundo estudio de arquitectura de mayor tamaño en el mundo. Según explica Aoyagi, para el equipo de Nikken Sekkei es crucial planificar los proyectos desde el principio con la mitigación del calor en mente. El diseño de edificios a partir de materiales de construcción sostenibles como la madera puede ayudar a aliviar el efecto isla de calor, pues esta tiene una capacidad térmica mucho más baja que el propio hormigón. Otra opción muy efectiva es asegurarse que los edificios estén posicionados de forma que eviten una acumulación excesiva de calor. Y esto es muy cierto. Muchas veces me ha tocado ver lotizaciones dentro de manzanas en donde el sol, ya sea donde nace y donde muere, entre palabras más coloquiales, beneficia a unos vecinos más que a otros. Y eso es muy importante a la hora del diseño, porque van a haber personas, si es que estás dentro de una urbe ya lotizada, que van a recibir más o menos. Es por eso que las personas, como ya mencioné, prefieren irse a campos más abiertos, tener mucho más espacio de terreno y diseñar el edificio o la estructura en una orientación favorable con el sol. Al ser una firma que a menudo se ocupa de desarrollo a gran escala y tiende a trabajar en varios proyectos en diferentes ubicaciones de Tokio a la vez, podemos diseñar con una perspectiva más amplia, explica Aoyagi.
Cuando trabajamos en el desarrollo de la salida Yaesu de la estación de Tokio, dejamos una cubierta de baja altura en el vestíbulo central precisamente con la idea de crear una ruta para el viento que sopla desde la bahía de Tokio hacia el interior. Para la doctora Middle, crear sombra es el factor más importante que los arquitectos e ingenieros tienen que tener en cuenta al día de hoy a la hora de diseñar ciudades, así lo asegura. Cuando piensas en la forma en que las personas experimentan el calor, no todo se reduce a la temperatura del aire, también hay que fijarse en la temperatura radiante, que es la forma de medir el calor que se emite sobre el cuerpo humano, y la sombra disponible influye enormemente en este tipo de temperatura. A la sombra se está mucho más a gusto que al sol, da igual lo que esté dando esa sombra. Por eso los arquitectos e ingenieros deberían aprovechar edificios, árboles e incluso marquesinas solares para crear tanta sombra como sea posible, explica la doctora. No hacerlo es una estrategia arriesgada, a medida que cada vez más certificados de obra como LED y directivas tales como las pautas para el bienestar térmico de la ciudad de Londres empiezan a recompensar a quienes toman medidas para reducir el calor. Ignorar las altas temperaturas que puede sufrir una ciudad puede derivar en costosas renovaciones con el paso de los años. Y esto es una verdad. Aquí no le gusta estar en sombra. Por ejemplo, cuando se hacen carreteras nacionales, podríamos decir, existe mucha tala de vegetación, y lo que hacen estas empresas en son de mitigar ambientalmente lo que han removido son sembrar pequeñas plantaciones que de repente durarán años y años en tener la estatura o el crecimiento adecuado para crear esa sombra. Entonces yo pienso que las municipalidades o gobiernos estatales deberían hacer algo más al respecto para crear eso, para crear sombra. A corto plazo podría llegarse directamente a ignorar diseños urbanos. Según la doctora Middle, tuvimos un proyecto con un parque muy popular que se había rediseñado para incluir un camino que condujera hasta él. Así los residentes del barrio no necesitaban ir en coche hasta el parque. Como idea sonaba genial, pues resultó que ese camino no lo utilizaba nadie. No estaba cumpliendo para nada las expectativas de los arquitectos de la ciudad. Cuando medimos las condiciones térmicas con nuestros instrumentos meteorológicos, nos dimos cuenta de por qué en ese camino no había ni pizca de sombra y era un suplicio caminar por él. Arreglar algo así sería un proceso que exigiría mucho tiempo y dinero. Y ahora hablaremos sobre el papel de la tecnología. La tecnología de análisis de microclimas puede evitar tener que fiarse de suposiciones en el diseño de un proyecto destinado a mitigar el efecto isla de calor. Así lo explica la doctora Middle. La tecnología te ayuda a poner a prueba distintas posibilidades, como los puntos en los que plantar los árboles para que su efecto sobre el calor sea el máximo posible. Ya no hace falta plantarlos en la obra y luego ver qué pasa. Ahora todo eso se puede simular previamente en un ordenador. Y escuchen esto tan poderoso, así como nosotros podemos predecir el comportamiento de estructuras frente a solicitaciones externas, lo mismo podríamos hacer con modelar y ubicar correctamente los árboles y saber cuál va a ser su incidencia frente al calor. Muy importante, que hasta el momento no lo tenía tanto en cuenta, y gracias a la doctora Middle hoy podemos saberlo. También, si estás escuchando este podcast, bienaventurado. Y ya te conozco, te estarás preguntando qué software es el que está utilizando la doctora Middle. Este se llama Autodesk Space Maker. Gracias a esto, los arquitectos y urbanistas pueden crear simulaciones y evaluar fácilmente distintas estrategias de mitigación durante las fases del proyecto y diseño. Con este programa pueden crearse mapas de bienestar térmico ligados a una fecha y hora concreta que cualquiera puede consultar para saber qué tal le irán en un emplazamiento en temperaturas extremas. También pueden generarse mapas térmicos para revelar los momentos exactos del día en los que un lugar al aire libre como un aparcamiento será más o menos utilizable. Todas estas tecnologías combinadas permiten garantizar que las ciudades se desarrollen para que sean los más frescas posibles de la forma más rápida y más eficiente. Lo más importante es actuar ahora. El calor no es un problema aislado, no lo es para nadie, recuerda Ondula.
hay que dar el paso ya, porque la forma que tenga la ciudad dentro de 30 o 40 años depende de las decisiones que tomemos en los próximos 5 o 10. Si se generaliza la implementación de tecnologías de enfriamiento como árboles y superficies reflectantes, algunos modelos indican que en el futuro nuestras ciudades podrían ser más frescas incluso que ahora, aun si continúa el calentamiento global de esta manera. Algo muy importante, y eso es una muy buena señal. Y así terminamos esta primera noticia aprendiendo sobre un software nuevo que la empresa Autodesk, ya muy conocida seguramente por todos, están implementando, que es el Autodesk Space Maker. Eso sí, es un software que recién está llevando a la luz, está poniéndose en práctica con la realidad, pero actualmente el análisis de microclimas no ofrece soporte para los efectos de varios tipos de suelo, materiales de construcción, y en su lugar da por hecho que la temperatura de estas superficies es igual a la del aire. Entonces, lo que viene a decir esta pequeña nota que estoy observando aquí en Autodesk, es que todavía está siendo utilizado en otras zonas, por ejemplo en Europa o en Estados Unidos. Como AutoCAD, como Revit, pronto seguramente hará su inserción en nuestro mercado, y ellos también, conforme pasen los años, irán mejorando el software para que también nosotros lo podamos utilizar. Miren qué importante ha sido esta información, esta primera información, y lo que está pasando en el mundo. El calentamiento global es un problema de todos y todos tenemos que dar nuestro granito de arena para solucionarlo. Y así concluimos esta primera noticia en donde hablamos sobre pavimentos, sobre ingeniería y sobre todo sobre medio ambiente. Bienvenidos a la segunda parte del episodio 2 de esta nueva temporada, y aquí hablaremos sobre la construcción industrializada que está pisando fuerte con el DFMA. Pero Ian, ¿qué significa DFMA? El diseño para la fabricación y el montaje, DFMA por sus siglas en inglés, es una metodología que se basa en tomar decisiones en la fase de diseño que faciliten y optimicen tanto la fabricación de productos como el montaje de elementos prefabricados. Como tal, está revolucionando la forma de construirlo todo, desde puentes hasta hoteles. Es por eso que la empresa londinense Bridon Wood, pionera de la ingeniería y el diseño, es además líder en el uso de DFMA y un gran ejemplo de aplicación de estos principios a distintos tipos de proyectos. Por eso en esta parte 2 te explicaré más cómo Bridon Wood está aplicando esta tecnología en el sector. Bienvenidos a IngeGeek, tu podcast de ingeniería civil. Es una verdad que estamos conviviendo con la presión de construir mucho y muy rápido, y esto se empieza a notar. Se está invirtiendo billones de euros en nuevas construcciones de viviendas, en empresas y servicios para la inminente explosión demográfica mundial. La construcción puede llegar a ser un sector muy caótico. Las pandemias, las condiciones meteorológicas extremas y la inestabilidad geopolítica pueden romper cadenas logísticas y echar por tierra los calendarios de entrega. Si a eso se le añade el déficit de mano de obra calificada, terminar una construcción a tiempo y sin salirse del presupuesto puede resultar verdaderamente difícil. Por eso, ¿cómo están respondiendo las empresas de AEC del sector de la arquitectura, ingeniería y construcción a esta situación? No es nada fácil ajustar al mínimo los tiempos, costos e incertidumbres de una construcción, sobre todo cuando los avances, tales como los forjados colaborantes, los revestimientos prefabricados o los sistemas de anclaje de todo tipo, ya han optimizado los procesos de construcción al máximo. La respuesta para muchos se encuentra en copiar lo que se está haciendo en fabricación, más concretamente el proceso llamado Diseño para Fabricación y Montaje o DFMA. Dicho proceso forma parte de la construcción industrializada, una tendencia en alza, y de las técnicas de diseño MID, siglas de Manufacturing Information Design, por el cual los diversos sistemas de un edificio o incluso edificios enteros pueden relacionarse en tanto que productos independientes pero conectables. El DFMA engloba un conjunto de decisiones de diseño que permite la incorporación de productos manufacturados y montajes prefabricados,
Es decir, los productos y montajes de construcción se fabrican de forma eficiente, no a pie de obra, sino en instalaciones de fabricación y después se envían a la obra. Mejor dicho, prefabricados, como lo hacemos con el hormigón. Una vez allí, pueden armarse rápidamente, cosa que facilita el ensamblaje. Y una de las primeras empresas que apostaron por el DFMA es Bridon Wood. Esta empresa de ingeniería y diseño con sede en Londres reconoció hace ya 2 décadas la necesidad de un enfoque que fusionase la eficiencia y certidumbre de la producción en masa con la versatilidad y la practicidad de las técnicas constructivas tradicionales. Todas las construcciones nuevas requieren cierto grado de montaje. Lo que planteó Bridon Wood era si dicho montaje tenía que ser ladrillo a ladrillo, tubería a tubería, o si por el contrario podía basarse en conectar conjuntos y módulos preconstruidos de mayor tamaño, recortando gastos, descubriendo puntos mejorables a lo largo del proceso. Hace décadas que todo el mundo habla de esto, asegura Jamie Johnston, director de sistemas globales de Bridon Wood, pero si el DFMA se ha vuelto tan relevante ahora, ha sido por el envejecimiento demográfico en la construcción. Las preocupaciones por el desarrollo sostenible y las predicciones de que para 2100 la población mundial superará 11.000 millones de personas, todas esas personas que están por venir necesitarán viviendas, educación, sanidad, agua y electricidad, centros de procesamiento de datos con más capacidad, etc. Es innegable que la humanidad va a necesitar todo eso. Lo que es incierto es si seremos capaces de satisfacer esas necesidades, y eso es crucial, comenta Jamie Johnston. Por citar un ejemplo, para el proyecto de la línea Elizabeth del metro de Londres, el encargado de Bridon Wood consistió en crear unos paneles que cubriesen el interior de todos los túneles de metro que se estaban excavando bajo la ciudad, en las concurridas estaciones de Tottenham Court Road, Liverpool Street y Whitechapel. Los diseñadores e ingenieros de la compañía aplicaron sus conocimientos de DFMA a la creación de un panel que podía fabricarse en instalaciones fuera de obra y después instalarse fácilmente in situ. The Forge, el nuevo complejo comercial londinense erigido en colaboración con la promotora Landsec, comprende 2 bloques de oficinas de 10 plantas, cada uno ubicados en el rascacielos de Shard y el Museo de Arte de Tate Modern, cruzando el Támesis desde la Catedral de San Pablo. Es una zona fantástica de Londres, aunque el solar en sí es muy limitado, reconoce Johnston. Por eso, arquitectónicamente hablando, el edificio tenía que adaptarse mucho a la ubicación. No se puede construir en esa parte de Londres sin involucrar un gran número de participantes, así que iba a ser imposible levantar un edificio a partir de componentes de gran tamaño. La innovación clave de Bridon Wood para este proyecto fue utilizar un sistema de construcción por plataformas, desarrollado originalmente para prisiones británicas de nueva planta y aplicarlos a oficinas. Las plataformas modulares de Bridon son componentes prefabricados estandarizados y adaptados al producto, los cuales se ensamblan en obra utilizando siempre la misma metodología. Es un poco como se producen los automóviles hoy en día. Los fabricantes crean un tipo de bastidor o chasis y lo aplican a distintos modelos de automóvil. Estas plataformas aceleraron drásticamente la finalización de cada una de las plantas del edificio. Los componentes de The Forge salvan luces de 9 metros mediante un armazón de acero y hormigón. Las vigas primarias vienen ya con pasos uniformes a medida de las instalaciones y servicios que les correspondan. Las columnas de las plataformas son continuas entre las plantas y están estandarizadas. La planta baja y los primeros pisos cuentan con columnas más gruesas para recibir la carga superior. En lugar de inventarnos nuevos sistemas para cada proyecto, hemos podido crear un sistema de componentes al estilo IKEA o Lego, con el que podemos construir lo que sea, todos los componentes encajan y hablan entre ellos, explica Johnston. Además, el enfoque por plataformas ha permitido a los diseñadores de la compañía generar modelos digitales para el edificio de forma automática. Introdujimos algunos parámetros clave y automáticamente el programa nos generó un conjunto de datos que describía el edificio y servía de base para el modelo BIM. Era tan rápido que cada vez que hacíamos algún cambio del edificio, en lugar de tener que volver a ajustar la maqueta, simplemente generábamos una nueva en unos 20 minutos. Fue un antes y un después para nosotros en cuestión de productividad.
Las mejoras a la precisión y el ahorro de tiempo también han sido impresionantes, dado que las plataformas llegan ya recortadas y estandarizadas. El tiempo y los materiales que suelen necesitar los gremios que se dedican a los acabados para dejarlo todo perfecto a causa de los distintos grados de tolerancia se redujeron prácticamente a cero. Esta consonancia entre la productización de los componentes de un edificio y el diseño adaptado a la fabricación permitió que el complejo de Forge generara un 30% menos de carbono incorporado que una construcción al uso. Esto lo convierte en el primer edificio en poder definirse como oficina cero carbono neto del mundo, según lo estipulado por el Consejo Británico de Edificios Ecológicos. Y Johnston está convencido de que nada de esto sería posible sin BIM. BIM te obliga a colaborar de una forma muy particular. Antes habían problemas ocultos en los dibujos bidimensionales que no veías hasta que llegabas a la obra. Con BIM puedes coordinar las cosas mucho mejor en el espacio. También acabas por darte cuenta de que cuando ya has hecho el esfuerzo de crear un modelo 3D detallado, es una tontería convertirlo en miles de dibujos que entregar a un montón de personas al pie de obra. Según Johnston, el proyecto de la línea Elizabeth es gran ejemplo de ello. El diseño se modeló en primer lugar y hasta el último detalle en Autodesk Revit, mientras Dynamo modelaba cientos de opciones de fabricación y un montaje automáticamente. Por si no conocías Dynamo, Dynamo es el lenguaje de programación que se encuentra dentro de Revit, o no un lenguaje de programación como tal, sino su compilador. Creo que utiliza Python. Y qué importante es conocer todas las herramientas que pueda poseer un software como Revit y Dynamo, que estoy seguro que aquí en Latinoamérica se va a poner más de moda. Y así Bryden Wood utilizó Autodesk Navisworks para optimizar el proceso de montaje y crear la secuencia más eficiente posible desde la entrega de las piezas hasta su ensamblado. Como sector no pudimos aprovechar al máximo lo que el DFMA tiene que ofrecer hasta cogerles el tranquillo a estas herramientas digitales, asegura Johnston. La popularización de BIM es un cambio técnico y cultural a la vez que permite nuevas formas de trabajar. Eso ha sido fundamental y uno de los efectos que va a tener es que el DFMA va a adoptarse cada vez más, asegura Johnston. Y así concluimos esta información en donde pues una gran empresa de construcción, Bryden Wood, nos indica que poco a poco eso que tanto quiere la industria de la construcción, que envidia entre comillas al sector por ejemplo automovilístico, que es la estandarización de productos o de componentes o de módulos, que acortará notablemente los costos y los tiempos de entrega de todas estas obras. Mi nombre es Ian Guevara y esto fue IngeGeek, tu podcast de ingeniería civil.